Un saludo para los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en el área nórdico, y también a los que viven en el área sur y en el centro, y a los que viven en Australia y Nueva Zelanda. Un saludo a Napo Cornejo, que vive en Bélgica y que todos los domingos nos proporciona un artículo sobre física cuántica. Te leo con importante periodicidad, Napito. Seguí estudiando y seguí mandándonos tus artículos, que tenés lectores. Este día vamos a examinar con mucha precisión, ojalá, lo que se llama un nuevo sentido común. Esto tiene que ver con el curso de la actual campaña electoral. El sentido común resulta ser una especie de folclore de la filosofía. Es un conocimiento de las personas que se aplica al momento de examinar y entender la realidad y los acontecimientos que transcurren en esa realidad. Sentido común te da un conocimiento caótico, desordenado y sin sistema, que termina siendo muy contradictorio. A partir del sentido común, un pobre vota por un banquero. Y eso está sostenido en el sentido común. A partir del sentido común, un pobre da la vida por un poderoso en una eventual guerra. Y también un pobre piensa como rico. Ese es el sentido común. Es aquel conocimiento que no tiene base científica. Y tiene una lógica que en el fondo resulta ser la lógica del poder y la lógica de los poderosos. ¿Qué está ocurriendo en la actual campaña electoral? Los partidos políticos contendientes ponen en el centro de su campaña y de sus ataques y de su defensa a Nayib Bukele como el responsable o como el culpable. Descuidan que en el fenómeno que está ocurriendo, el centro de los acontecimientos no es Bukele, es el pueblo. Este pueblo ha pasado de ser objeto a ser sujeto. Y los partidos políticos han pasado de ser sujetos a ser objetos. Ocurre que en toda campaña electoral, la gente deja de ser gente. Las personas dejan de ser personas y se convierten en simples votos. Y los partidos buscan sacar esos votos del corazón de las personas de cualquier manera. Son los objetos que hay que cazar. Y son los objetos que hay que meter a la red. Muy bien, en esta coyuntura eso ha terminado. Y hoy son los partidos los objetos de la gente que se convierten en sujetos. En este escenario, Bukele es el instrumento de la gente. ¿Y cuál es la cabeza política de la gente? Hay que hacer todo para que Arena no regrese al gobierno y que el FMLN no continúe en el gobierno. Esta es la reflexión. Parece simple, pero no lo es. Aquí hay todo un proceso de una construcción de un nuevo sentido común que ya no tiene un respaldo conservador. Veamos. Una expresión del sentido común conservador es el que decía: es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Esto
que parece inteligente, es sin embargo conservador. Es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Ese pensamiento de sentido común ha sido sustituido. ¿Qué es lo viejo conocido? Arena y el FMLN. Eso es lo viejo conocido. ¿Qué es lo no conocido? Bukele. La gente ya sabe hoy que tanto Arena como el FMLN son neoliberales. Que allí hay corrupción, que ahí hay incapacidad, que ahí hay una lógica capitalista salvaje, que en la cabeza de esas dos agrupaciones de derecha el ser humano no cuenta. Eso es lo viejo conocido. Pues hoy, en el nuevo sentido común, eso viejo conocido es rechazado. ¿Te das cuenta? Es una nueva manera de entender la realidad. Y esto, que no es suficientemente conocido, es el instrumento de la gente. Bukele es el instrumento de la gente. Pero hay otro punto del sentido común. Por sentido común se pensaba así. Es mejor que un rico sea presidente. Porque como es rico, ya tiene dinero, entonces no va a robar. El problema es cuando llega alguien que no es rico, entonces va a robar. Ese es sentido común. Muy conservador. ¿Qué ocurre hoy? La gente ya aprendió que cuando un rico llega al gobierno, tiene mejores condiciones para robar, porque los ricos saben cómo funcionan los bancos, saben cómo funcionan las cuentas, cómo funcionan los negocios. Entonces, tan desastroso es un rico ladrón que un pobre con ambiciones para robar. Hay un nuevo sentido común. Hay otro sentido común que dice, el pisto empareja todo. La vida se basa en el dinero. Y las campañas electorales también se basan en el dinero. Y ganan las campañas electorales los que tienen pisto. Este es sentido común. No es cierto eso. ¿Qué ocurre hoy? En los dos bloques de partidos de derecha hay mucho dinero, muchos financistas. Sin embargo, hasta ahora, las encuestas electorales que se han hecho no le dan la victoria. Es decir, que la victoria no está del lado del dinero y no está en el lado donde está el dinero. Y el dinero no está en el lado donde está la victoria. Entonces, no es cierto eso que el sentido común ha venido diciendo, que el dinero arregla todo. Es que aquí hay otra fenomenología que es necesario registrar. Hay una serie de problemas de fondo. Veámoslos. Uno, la política neoliberal que se aplicó desde el fin de la guerra civil ha hundido la vida de millones de personas en este país. De miles y miles de muchachos y muchachas, para quienes resulta muy difícil ganarse la vida
Y más difícil aún, ganarse la vida de manera digna. Ya no digamos la situación de la gente que vive en el campo. Las clases medias hundidas en la indignidad. Mientras hay una cúpula mínima, financiera, que es la que se beneficia con los mejores negocios. La banca rebosante de líquidos, con una impresionante liquidez. Esa es la base material que determina esta especie de rebelión en la conciencia de la gente, que está desechando aquel antiguo sentido común por otras lógicas políticas. No hay que olvidar que las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia. Y uno se pregunta, ¿y de dónde viene ese pensamiento? Viene de las condiciones materiales de existencia. Las ideas tienen siempre una base material. Ese es el fenómeno. Y eso es justamente lo que ocurre aquí. Pero hay otro aspecto. Y es que los partidos están haciendo una campaña electoral normal. Uno no es responsable y no aparece como responsable de lo que está ocurriendo hoy con la vida de las personas. Le acaban de dar una puñalada sangrienta a la gente en el tema de las pensiones, por ejemplo, que es una verdadera ofensa a la dignidad y a la vida de la gente, de los profesores y de los trabajadores en general. Bueno, y su discurso es el discurso de alguien que no es responsable de lo que está ocurriendo. Hablan de la salud pública. ¿Y quiénes son los responsables del estado de la salud pública? Justamente ellos. El discurso entonces es el mismo. Si el discurso es el mismo, esto quiere decir que el pensamiento es el mismo. Pensamiento neoliberal. Y si eso es así, esto quiere decir que no tienen respuestas ni a los antiguos problemas de los seres humanos, ni a los nuevos problemas de los seres humanos. Y hay un tercer aspecto, que es lo que tiene que ver con la credibilidad. En la construcción de este sentido común, el pueblo necesita dos cosas: creer y confiar. Y es tal la experiencia negativa realizada, es decir, las condiciones materiales construidas, que lo que estos partidos están diciendo, la gente no lo cree. Este es el gran problema. Este es el problema tuyo, Carlitos. Y es posible que vos, Carlitos, tengas buenas intenciones, incluso buenas ideas. Pero ponete en el pellejo de la gente, Carlitos. ¿Vos crees que la gente te cree? Claro, vos estás diciendo ahora que le das tu palabra. Imagínate el drama que eso implica, Carlitos. Que vos no hablas ni en nombre de tu partido, sino que vos es tu palabra. Y tu palabra se enfrenta a 30 años, Carlitos, de engaño, de mentira, de pobreza, de fraude, de corrupción. No la tenés fácil, Carlitos. Pero claro, vos sos alguien muy inteligente que sabrá resolver este gran problema en el poco tiempo que queda. Y sabrás remontar. Ahora, finalmente, las encuestas le dan la victoria a ese pensamiento nuevo del pueblo.
Aprovecho para explicar esto. Es que las nuevas ideas no son de Bukele, son del pueblo. Es el pueblo el que está aplicando nuevas ideas a una realidad corrupta que huele mal. Las ideas de Bukele, si son nuevas, tienen que venir del pueblo, que es el que está pensando de manera diferente. Al comunicarse Bukele con el pueblo, tendrá nuevas ideas. Es lo que está haciendo. Ese es el punto. Todo esto está navegando en la campaña política. Pero vos no le encontrás en una campaña electoral. Es un momento, por eso, con mucha luz. Pero no hay que atenerse a las encuestas. La pelea se gana el día de la votación en el recuento de los votos. Y todo mundo ha de incorporarse al aparato electoral a defender ese voto. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho, abríguense mucho de estos grandes fríos. Sigan tomando cosas heladas y de vez en cuando algún ron que cae bien. Por lo menos este Carlito eso es lo que hace. Y también la Xiomarita. Un abrazo para todos y para todas.